Agenda a la carta. Todos los jueves de 19 a 21. Agenda a la carta. Por realpolitik.fm. Un poco de lo que dejó, ¿no? La entrevista que realizamos para Mirada Crítica, de las cuales quiero nombrar algunos datos antes de dejarte todo a vos, porque son datos que preocupan, ¿no? Digamos, el Registro Nacional de Femicidios, publicado por Mumalá, arrojó el dato, ¿no?, de 117 muertes por razones de violencia de género en lo que va del año, en el periodo del 1 de enero al 30 de abril. Y si bien las estadísticas y los números a veces pueden sonar como fríos o despegados, no deja de llamar la atención que, haciendo promedios y demás, estamos hablando de un femicidio cada 39 horas, y un dato no menor tampoco es que de un total, ¿no?, de estos asesinatos, de estos femicidios, el 63% fue cometido por parejas o exparejas. Esto dice muchísimo, ¿no? Sí, y además a nosotras siempre nos importa resaltar que estas estadísticas las hacemos de forma muy comprometida y muy seria, porque creemos que es información muy valiosa, que debe servir de insumo al Estado en todos sus niveles para generar políticas públicas acordes. También, a la vez, no son una verdad absoluta, son un recorte, porque el relevamiento que hacemos para sacar estos datos implica una revisión diaria en todo el país, de todos los medios de comunicación, donde efectivamente se publican los femicidios, pero también tenemos que dar cuenta de que hay muchos femicidios ocurridos que no se catalogan como tal, o sea, que no llegan a denunciarse o a hacerse públicos. Es decir, tal cual. Aún con los números alarmantes, todavía tenemos un recorte de la realidad, de lo que nos pasa verdaderamente y todos los días. Entonces, hoy, este mes, puede ser en promedio cada 39 horas, pero hace 2 meses atrás era cada 30. En verano siempre se aumentan los números, entonces va variando, pero hay una constante que es que no se para con los femicidios. Esa es la realidad también. Ese es un dato que arrojás, ¿no?, que me hace cierto ruido y me gustaría, ¿no?, debatirlo antes de pasar a otra cuestión. Digamos, mencionabas, ¿no?, que en verano aumentan los casos. ¿A qué se debe esto? Bueno, tiene que ver con que también en época de vacaciones, o donde el día se estira en su jornada, entonces muchas veces cuando se llega del laburo, del trabajo, todavía queda un tiempo largo de compartir en los espacios que habitamos por fuera de lo laboral. Hay otro tipo de asociaciones que hacemos que tienen que ver también con más reuniones o más periodicidad de reuniones entre amigos, de eventos sociales, y un montón de otras cuestiones que hacen a la vida social de las personas, y en alguna forma esto incide bueno, en los grados después de femicidios. Por ejemplo, para ir a algo concreto, muchas veces, y no porque esto sea un justificativo, por supuesto, las personas, los varones o quienes cometen los femicidios, vienen, por ejemplo, de reuniones de amigos, de borrachos, entonces llegan con más agresión, más violentos, con menos capacidad de discernir, por decirlo de alguna manera, con algunas cuestiones, y son algunos de los factores que influyen también. Sumado a otros, ¿no? No es esto lo único, pero bueno, de todas formas, haya más o menos femicidio. Por eso decía, lo que es constante es que no hay una baja de casos, y que en esta situación de pandemia en la que nos encontramos, donde, digamos, lo importante es quedarse en casa, salir lo menos posible, intentar aislarse o prevenir contagios. Bueno, otro de los datos que también se enuncian ahí es que la mayoría de los lugares donde se cometen los femicidios es en la propia casa de la víctima. Así es. O en la casa compartida. Sí, un dato que no deja tampoco de inquietar. Y quiero también pasar algo que mencionabas, Maya, en el reportaje, y que también me parece importante traer a colación. Primero, hablando de la ciudad de La Plata, ¿no?, a nivel local, ¿cómo concebís la gestión en materia de prevención, ¿no?, tanto de femicidios como de violencia de género? ¿Crees que en qué crees que está fallando la gestión local hasta el momento en este aspecto? Bueno, me parece justo decir que las exigencias de los espacios organizados, del movimiento feminista en general,
vienen desde antes de esta gestión. Ya le reclamábamos a Bruera en sus últimos años sobre todo, que necesitábamos que realmente se destine presupuesto, el que se discute todos los años para para el próximo ciclo, que efectivamente se disponga de un presupuesto que sea destinado exclusivamente a políticas digamos, de donde se puede articular la dirección de políticas de género. En aquel momento pedíamos por los refugios, por asistencia con personas capacitadas, por una dirección de políticas de género y diversidad. Cuando asume la nueva gestión, la presidente actual, Julio Garro, lo cierto es que lejos de mejorarse esa situación, nos encontramos con que además de no tener ninguna mirada respecto a la identidad y a los derechos que nos corresponden, no solo por ser mujeres, sino básicamente por ser personas, nos encontramos toda una primera etapa de vaciamiento de esa dirección de políticas de género, en el sentido de que al no contar con ningún presupuesto, es muy complejo, por más buena voluntad que tengan las empleadas y las trabajadoras del lugar, si quienes están a cargo de ellas, quienes tienen que tomar las decisiones políticas, no lo hacen, y difícilmente lo puedan hacer si además no tienen ninguna formación o perspectiva feminista, o si no queremos llamarla perspectiva feminista, por lo menos perspectiva de género. Recordemos que en la dirección actual sigue estando como funcionaria Carolina Píparo, que amén de su situación o de su historia personal, que la ha hecho reconocida, e incluso fueron los elementos por los cuales desde la gestión se la convocó a ser parte, lo cierto es que queda muy en evidente, y no hace falta que nosotros lo expliquemos, sobre todo por los últimos hechos que aconteció con su marido, está lejos de comprender de qué se trata la equidad, de no criminalizar, y de buscar, digamos, que se cumplan derechos tan básicos como saber que ante una situación de emergencia podemos recurrir efectivamente a la Dirección de Políticas de Género y Diversidad, que nos den una respuesta y no que tengamos que estar dependiendo de el conjunto o la red de organizaciones para acompañar a la persona. En el caso en que caen solas a esos lugares después de haberse animado a hacer la denuncia, a salir del círculo de violencia, lo cierto es que si esas personas no están acompañadas por esta red de organizaciones, ya conocemos de qué se trata ese círculo de violencia, y también sabemos de qué se trata la burocratización del Estado en muchas situaciones, bueno, realmente queda a la deriva, y es un caso que vuelve rápidamente ese círculo de violencia porque no tiene las herramientas, tanto porque no se las garantiza el Estado como no las tiene por sus propios medios. Eso es lo que sucede al día de hoy, reitero, con compañeras trabajadoras que tienen mucha voluntad y compromiso en su lugar, pero de quienes dependen, bueno, aún hoy, creo que salió publicado en algunos medios estos días, que no llega a ser ni siquiera el 1% del presupuesto total del municipio que se destine a esta dirección. O sea, creo que es el 0,29%. Imagínense que eso es la nada misma para resolver una situación tan drástica o dramática como la que estamos viviendo. La Plata es la capital de los casos de violencia. Tal cual, Maya, estos son datos que no dejan de preocupar, que alarman, y pasando, digamos, a nivel nacional, ¿no? Con esta misma consigna, ¿cómo hasta el momento concebís, qué opinión tenés sobre lo que ha realizado, teniendo en cuenta estas estadísticas también, el Ejecutivo Nacional en materia de género y en cuanto a propuestas también para combatir los femicidios? Bueno, claramente vemos que comparado a la gestión anterior a nivel nacional o a la coalición política que nos gobernaba anteriormente, por lo menos desde el relato de la opinión pública, del posicionamiento, mejor dicho, público, hay un cambio fuerte en esa mirada de perspectiva, en esa perspectiva feminista o de género, sobre todo porque uno de los primeros anuncios que se hace es la creación del Ministerio de las Mujeres y las Diversidades, lo cual desde nuestro espacio saludamos y celebramos, porque además venía siendo un reclamo propio que hacía mucho tiempo, de darle una entidad jerárquica para que también eso después se vea reflejado en este destino de presupuesto que debería trabajarse desde este ministerio para poder empezar a revertir algunas situaciones críticas o de emergencia en las que creemos que nos encontramos. A la vez, también somos críticas de cuál es la situación actual de ese ministerio.
de qué es lo que falta todavía y entendiendo que estamos en una situación compleja donde la prioridad es la pandemia y todo lo que eso implica, no podemos dejar de decir que también la vida de nosotras importa de la misma manera y que hoy está faltando del presupuesto acorde para que se empiece ese camino de revertir las cosas que vemos de la misma forma que se hace público desde el gobierno, tan mal y que son urgentes. Entonces, entre otras cosas, hemos llevado al Congreso de la Nación un proyecto para que se declare la emergencia nacional por violencia de género, que está ahí cajoneado, esperando que se trate, y si bien podemos discutir que estamos en una situación crítica económica y que hay que establecer prioridades, no estamos de acuerdo con que las políticas de género que se enuncian por un lado, después no tengan cuerpo o sustento o posibilidad de concretarse porque están faltando los recursos, cuando en realidad también vemos que hay lugares de donde poder sacar esos recursos, pero implica una decisión política. Digo, para citar un ejemplo, no hace mucho tiempo se habló del impuesto a las ganancias, cosa que estamos esperando todavía que suceda, y bueno, como ese, otros anuncios que para nosotros era importante y que no se han llevado a cabo porque implican decisiones políticas y acuerdos con sectores que, bueno, están en las antípodas de que la distribución de las riquezas sea para todos y no para algunos. Perfecto, Maya, estamos llegando al final del bloque, te agradecemos por el tiempo, pueden leer también el reportaje que realizamos en grupomiradacrítica.com, te mandamos un saludo de todo el equipo y te esperamos nuevamente. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, un abrazo. Estamos al aire con